Dani, de cómo gasta la provincia sus recursos. La provincia ingresó el presupuesto hace muy poquito tiempo en la Cámara de Senadores, ingresó, y hay datos muy interesantes del presupuesto provincial como para analizar. Primero que un dato que explica un poco el proceso inflacionario que vive el país, ¿no? La provincia tiene de recursos 851.000 millones de pesos, casi está llegando al billón de pesos de ingresos. Cuando yo empecé a analizar los presupuestos provinciales estábamos en 90.000, en 60.000, arrancamos en 15.000 millones de pesos, estamos en 850.000, ya ahí te denota el proceso inflacionario que vive la Argentina. El presupuesto es un presupuesto equilibrado, con un resultado financiero positivo. Hacía tiempo que no veíamos en los presupuestos provinciales un cuadro de resultado financiero positivo. Si bien es exiguo, 572 millones, es un dato importante. Una gran inversión en obra pública, porque va a haber un gran gasto de capital para el año 2022. Para que nos demos una idea, de cada 100 pesos va a haber 86 pesos de gasto corriente y 14 pesos de gasto de capital. Históricamente esto era 90 pesos de gasto corriente, 10 pesos de gasto de capital. ¿Qué es gasto corriente? Básicamente los gastos, lo que tiene que ver con sueldos y determinados programas, y lo que tiene que ver con gasto de capital es la inversión, ya sea en maquinaria, equipos, herramientas o en obra pública. Bueno, hay una apuesta fuerte a la obra pública, y el dato interesante que te comentaba hoy en la mañana por WhatsApp, Sí. lo que te decía es cómo va a gastar cada 100 pesos según los ministerios, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación, cada 100 pesos, 18.10 pesos se lleva el Ministerio de Educación, 8.08 el Ministerio de Salud, 7.6 el Ministerio de Seguridad, 4.4 Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, sí, que son los 4 ministerios que mayor crecimiento presupuestario van a tener. Si uno mira seguridad, va a tener un aumento con relación al 2021 de casi el 64%, 63.2%. También el Ministerio de Salud tiene un aumento interanual de los gastos de 64.2%. Sí. El Ministerio de Infraestructura es el ministerio que mayor crecimiento va a tener en el año 2022, con un crecimiento del 88.7%. Va a haber una fuerte apuesta a lo que es la infraestructura y la obra, que durante 2 años estuvo realmente prácticamente parada por el hecho de que el foco de la atención estuvo vinculado más que nada a lo que tiene que ver con la pandemia y a la situación que vivía el país. Y bueno, me parece que es un buen dato ese. Y Desarrollo Social es el otro ministerio que tiene un crecimiento muy, muy fuerte, del orden del 67.4% de los recursos, ¿no? Y también otro dato interesante, sí, producción, ciencia y tecnología va a tener un aumento del 57%, un dato no menor, que es el próximo ministerio que viene en orden de gastos, que de cada 100 pesos se gastan 2.16 en ciencia y tecnología. Te pregunto, respecto al gasto de cada 100 pesos, en el total del presupuesto hay uno que es mayoría, que es obligaciones a cargo del Tesoro, que de cada 100 pesos vamos a estar gastando 24.77. ¿De qué obligaciones estamos hablando en este sentido? Claro, lo que ocurre es que ahí tiene una importancia muy, muy grande las obligaciones a cargo del Tesoro, Dani, porque ahí está todo lo que tiene que ver con coparticipación a municipios y comunas. Entonces ahí hay un gran gasto, eso crece un 100%, va a haber un gran desembolso de dinero que tiene que ver básicamente con la coparticipación a municipios y comunas, que es digamos, la gran transferencia de recursos de la provincia hacia todo el territorio provincial, a los municipios y comunas, y eso es una inversión muy, muy grande que hace en la provincia, por supuesto, ¿no? Sí, Matías, te pregunto, si es que está al alcance de tus conocimientos, ¿qué porcentaje del presupuesto está ejecutando el gobierno de la provincia de Santa Fe en distintos rubros? Porque es prácticamente el argumento que está utilizando distintos sectores de la oposición en la provincia, en el sentido de que hay disponibilidad de fondos y esos fondos no se están utilizando. ¿Qué sabes respecto de ese tema?
Con respecto a ese tema, eso no tiene que ver con el presupuesto, sino tiene que ver con la cuenta inversión, que es otra parte de la información contable provincial. Una cosa es el presupuesto, otra cosa es la ejecución presupuestaria, que es el desarrollo de la cuenta inversión, cómo va gastando en función de lo presupuestado el año pasado. Con respecto a eso, Héctor, lo que suele ocurrir es que muchísimas veces uno va ejecutando y hay una demora contable en imputar la información, hay un atraso en la información y uno va viendo que estamos ya en determinada fecha, que determinados gastos no se fueron ejecutando, pero que después en el segundo semestre se terminan de consolidar. Yo siempre digo que cuando uno es oposición tiene que ser responsable en ese sentido y esperar que se ejecute todo el presupuesto y analizar la cuenta de inversión de los 12 meses completos. Y una vez que uno tiene el dato de los 12 meses completos, ahí tiene la información sobre la mesa, porque no nos olvidemos que la provincia imputa por percibido, los gobiernos imputan por el principio contable de lo percibido y no por lo devengado. ¿Qué es esto? Bueno, si el gasto está efectivamente pagado, por más que se haya realizado en otros momentos, si se pagó en septiembre, se imputa en septiembre. Y por más que yo haya hecho el gasto, lo haya ejecutado durante, no sé, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y terminé pagando en septiembre, el ingreso va a ser en septiembre porque imputa por percibido y no por devengado. ¿Qué sería imputar por devengado? En marzo lo de marzo, en abril lo de abril, reflejarlo contablemente. Entonces, como el principio contable es ese en las finanzas públicas, yo siempre digo, hay que esperar que termine el año, esperar la cuenta de inversión y ahí hacer los análisis, ¿no? Claro, bueno, en algunos casos se están hablando del 7% de lo presupuestado como gastado, ¿no? Hasta ahora. Me parece, digamos, que en todo caso es un número más que significativo en el sentido de que está lejos de cumplirse con el objetivo, ¿no? Y es nada más y nada menos que en materia de seguridad donde se está planteando este tema. Bien, no lo conocía ese dato, es un dato interesante el que estás volcando y habría que ver después qué es lo que termina ocurriendo con la ejecución total del presupuesto. Está bien, pero está muy bien hay una diste, distancia ¿no? muy grande, ¿no? Sí, lo que sí, vos por decís eso. es una distancia muy grande. Por eso te digo, está bien. Sí, sí.